días a todos y bienvenidos a esta primera... buenos días a todos y bienvenidos a esta primera ponencia, la ponencia inaugural de este curso y estos encuentros de Juste sobre la transición, que en esta ocasión versan sobre el largo proceso de integración en Europa en el periodo de 1982 a 1996. Tengo el honor y el placer de presentar en esta ocasión a la persona que nos acompaña para la ponencia inaugural. Se trata de Ana Bosch, una cara seguramente para todos nosotros conocida, una cara con la que hemos crecido, como se ha dicho en la ponencia inaugural, y que nos ha permitido acercarnos a grandes momentos de la historia del mundo en general, diría yo, pero particularmente que han afectado a ese proceso de conformación de lo que es la Europa que conocemos hoy. Ana Bosch, que nació en Barcelona en el 63, es periodista de televisión española desde 1988, ha sido corresponsal en Moscú, en Washington y en Londres, y ha sido enviada especial y ha cubierto el proceso de paz en Irlanda del Norte, el último año de la presidencia de Yeltsin, la ascensión de Vladimir Putin, la Segunda Guerra de Chechenia, el hundimiento del submarino Kursk, la accesión del Frente Nacional en Francia en 2002, la reelección y segundo mandato de George Bush, las primarias y elección de Barack Obama, el fin de 13 años de gobiernos laboristas en el Reino Unido y la vuelta de los conservadores, y más recientemente los atentados en Estambul, Bruselas y Niza, y la elección de Donald Trump recientemente, como lo habréis visto, como enviada especial en Washington. Sí cabe destacar en su currículum, que es una de las razones por las que está también hoy aquí, su relación con el proceso de integración europea y más concretamente con todo lo que dio lugar la firma del Tratado de Maastricht, de que este año celebramos 25 años. Y es que ella formó parte entre el 92 y 94 del equipo que puso en marcha la cadena de noticias europea Euronews, con sede en Lyon. Recientemente, como también se ha mencionado, recibió el premio Salvador de Madariaga, que reconoce la labor de periodistas en su difusión y trabajo en lo que se refiere sobre todo a temas europeos y el trabajo como periodistas de información sobre la actualidad internacional. Sin más, para mí, Ana, es un gran honor tenerte aquí. Es un gran honor haber tenido la oportunidad de conocerte personalmente porque soy uno de esos seguidores que has tenido a lo largo de estos años. Agradecemos mucho todo lo que nos has transmitido y ahora esperamos que nos cuentes todos esos entresijos, ¿no?, que has vivido de manera personal. Bienvenida y la audiencia es tuya. Muchísimas gracias. La verdad es que es un lugar común, pero es que estoy abrumada y lo digo sinceramente, estoy abrumada por las palabras que me han dedicado y estoy abrumada con el cariño que en estos últimos 3 años y las atenciones que recibo de la Fundación Juste, de la Universidad de Extremadura y en general de Extremadura. Es decir, en estos últimos 3 años el mapa de la península ibérica para mí se ha doblado y entonces Barcelona y Extremadura, ese extremo noreste y suroeste se han juntado porque creo que es la tercera o cuarta vez que estoy aquí en Juste, siempre además vinculado con cuestiones europeas y siempre con un cariño que, insisto, y una atención que me tiene abrumada. Empezamos. Esto no es una ponencia, y aparte esto es un pequeño homenaje a Magritte, que seguro que Alejandro Cercas aprecia, es la verdad. Es decir, a lo largo de la jornada de hoy y de mañana habrá muchas ponencias académicamente, políticamente, filosóficamente, sólidas y propiamente llamadas ponencias. Esto no es una ponencia. Lo que voy a intentar, y un poco al hilo de lo que se ha dicho antes al inaugurar esta sesión, es hacer un flashback apoyada en mi medio, que es la prensa, los medios de comunicación, hacer un flashback a esa España de los 80, a esa España que ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea para que los de ciertas generaciones recordemos y otros os transportéis, intentar hacer ese ejercicio de transportaros a lo que era España en los años 80. Entonces, si tuviese que elegir un título para esta no ponencia, sería Ya semos europeos. Y esto no pretende ser un chascarrillo cutre, nada más lejos de mi intención. Esto es una cita textual.
Ya Semos Europeos era el título de una serie que Televisión Española, cuando Televisión Española ya no era la única, pero a efectos prácticos era la única, lo cual quiere decir audiencias millonarias, que todo el mundo, o casi todo el mundo, era la única cadena que veía. Televisión Española, a mediados de los 80, encargó al grupo de teatro más iconoclasta, más irreverente, más provocador que había en ese momento, que era Els Joglars, de Albert Boadella. Tan irreverente, tan provocador, tan iconoclasta, como que en 1977, muerto ya el dictador, muerto ya Francisco Franco, sufrieron un juicio militar por una obra de teatro y fueron a la cárcel. Tan irreverente, tan provocador y tan iconoclasta que en el año 84, con ya el Partido Socialista gobernando, es decir, con ya una mayoría del electorado que había elegido un partido socialista y ese vuelco al que antes se referían en la sociedad, hicieron una obra de teatro muy provocadora que se llamaba Teledeum, una parodia, una sátira sobre la Iglesia Católica, y fue un revuelo importante. Hubo manifestaciones, hubo vigilias, hubo misas, hubo dimisiones, hubo obras canceladas, hubo amenazas de bomba en algunos teatros y uno de los actores, Jaume Collell, fue apuñalado al salir del metro en Madrid en el año 1984. Entonces, Televisión Española, que a efectos prácticos, como digo, seguía siendo la única, Televisión Española, la televisión pública, con lo que público significa todavía en España, le encargó a ese grupo provocador e irreverente que hiciera una serie en clave satírica y en clave iconoclasta de lo que era la España del momento. Y el título que ellos eligieron fue ese, Ya Semos Europeos. Y creo que lo reflejó muy bien, que encapsuló en esos tres términos muy bien. El ya transmitía esa idea de objetivo, de utopía prácticamente, de objetivo largamente deseado, que parecía que nunca íbamos a llegar. El Semos le daba ese toque de incultura, de retraso, de paleto, que realidad o no era como nos sentíamos, como buena parte de los españoles nos sentíamos respecto a Europa. Que Europa, aparte de ser un continente, aparte de ser un referente geográfico, era sobre todo una idea, una aspiración. Europa era ese ideal, lo era todo, era la democracia, era el progreso, era la modernidad, era ser ciudadanos de primera. Yo todavía soy de las que en edad adulta ya podía viajar por mi cuenta y veías que los de la CEE iban por un lado y tú con tu pasaporte de España ibas por otro y dices, yo quiero un día ser como los de primera, ¿no? Como los niños en la cena de Navidad, el día que ya pasan a la mesa de los mayores. Entonces era un poco eso, pasar a la mesa de los mayores. Y hay que ponerse en ese momento. Entonces, y esto, por ejemplo, y si me permitís, voy a citar, porque yo formo parte de una de las generaciones de catalanes que crecimos con muy interiorizados, unos versos de Espriu que dicen, para que veáis la mentalidad y el sentimiento que teníamos muchos. Y traduzco, dice, qué cansado estoy de mi vieja, cobarde, salvaje tierra, y cómo me gustaría alejarme hacia el norte, donde dicen que la gente es limpia y noble, culta, rica, libre, despierta y feliz. Eso era Europa y así de lejos la sentíamos en los años 60, en los años 70 y todavía en los años 80. Y entonces, Els Joglars, con esa serie de mediados de los 80 en Televisión Española, concentraron en esas tres palabras y en la cabecera de la serie, porque, perdona, para un momentín. No nos olvidemos, y antes ha habido y creo que una de las ponencias va a hablar de eso. Año 86, 1 de enero de 86, cuando España entra en la Unión Europea, es solo 10 años después de la muerte de Franco. 10 años es prácticamente lo que llevamos de esta crisis económica. Y, más importante, solo 5 años después del intento de golpe de Estado. Con lo cual no fue solo la importancia del miedo a que podíamos volver a una dictadura, sino fue sobre todo en ese marco que digo de complejo, de retraso, de que no somos de primera, de que no somos como los demás, esa imagen chusca, esa imagen bochornosa de ver a unos militares
secuestrando nada más y nada menos que al Parlamento. Y de eso habían pasado solo 5 años. Es en ese marco en el que España entra por fin ya en la Unión Europea. Y eso creo que lo concentraron muy bien en la cabecera 30 segundos de esa serie. Ahora sí, por favor, María José, gracias. Ay, pena que el sonido, ¿lo puedes subir un poquito más y lo volvemos a poner? Claro, vale la pena volverlo a poner. El sonido, es que el sonido es fundamental. Ya. Bueno, no, ponlo otra vez, pero por una cosa, porque es que arranca. A ver. A ver. Que arrancaba con el nodo. Ahí está. Ahí está. Es que el momento nodo levanta cualquier cosa. Claro. Lo que quería ver es eso, ¿no? Esa transición del nodo, de esa España de blanco y negro, de esa España de uniformes militares, al himno de la alegría, a la oda a la alegría de Beethoven, o sea, de la dictadura en blanco y negro y esa música del nodo, a ya la España en color y con la oda a la alegría que es el himno de la Unión Europea. Y he ido a la hemeroteca, he buscado algunas portadas y algunos artículos del 1 de enero de 1986 y reflejan perfectamente eso que os contaba, ese ideal de modernidad, democracia, de ser ciudadanos del primer mundo. Entonces, si no fuera por María José, yo no sé qué haría aquí, voy a 2 manos, a pesar de mi fama de estar muy en las redes y de ser ya muy 2.0, ya 3.0, ya no sé cuántos ceros, soy un poco torpe con estas cosas. A ver si vamos al primer enlace. No, el segundo enlace, el tercero, el de La Vanguardia. Ahí está, a ver, si podemos ir bajando, ¿qué es esto? La portada de La Vanguardia, ese 1 de enero de 1986, es Europa, el reto de la modernidad. Para nosotros era la modernidad. Y lo que hace La Vanguardia es encargarle a un artista, a Peret, una portada. Y lo que hace es una versión de la rendición de Breda y es Europa, la Comunidad Económica Europea, rindiéndose por fin a España. Le entrega las llaves, aquí tenéis la llave, ya podéis entrar en Europa. Y dice el texto de portada: la modernidad será el mayor reto que España deberá afrontar en su integración en la Comunidad Económica Europea tras haber roto un aislamiento secular. Este trascendental hecho histórico ha sido interpretado por nuestro colaborador. Eso ya lo vemos. Estamos, eso que os decía, el reto, la modernidad, tanto tiempo esperado. En el editorial entra ya un matiz que veremos también que repite otra prensa, que dice, en Europa de nuevo. Es decir, parecía inalcanzable, y no es que entremos, es que volvemos. Entonces hay un párrafo que dice, España entra hoy, mejor sería decir, regresa a una de las 2 Europas. Una de las 2 Europas, 86. El muro no ha caído todavía. Quedan casi 4 años para que caiga el muro de Berlín. Existe la Unión Soviética y existe todo el bloque del Este. Cuando hablamos de Alemania, hablamos de la Alemania occidental. Entonces todavía estamos en 1986. Y centramos en la Europa de las libertades, de la creación cultural, de la tolerancia, del debate y las controversias. Todo eso se sobreentiende por contraposición a que en España no hay esas libertades, no hay ese debate, no hay todo eso. Dice, esta vuelta a Europa, después de un largo distanciamiento, representa un gran reto, un cambio importante de perspectivas, un darse cuenta de que la realidad de nuestro país a partir de este 1 de enero de 1986 será otra. Así estábamos, así nos sentíamos y así lo reflejaba la prensa. Vamos al siguiente enlace, la portada de ABC, que también se la encargan, en este caso a Mingote. Ahí tenemos la Comunidad Económica Europea diciéndonos en distintas lenguas, bienvenidos. El titular de portada es España en la CE.
Y un poco en la línea de lo que decía el editorial de La Vanguardia, dice en portada: España no entra mañana, esta de hecho es el 1 de enero no festivo, no había periódico, esto se publica el 31 de diciembre de 1985, dice: España no entra mañana en Europa, sino que se integra en la Comunidad Económica Europea. Nos parece necesario el matiz, esta precisión. Dice, porque España ha sido una de las grandes naciones que forjaron la idea de Europa, desde la Edad Media hasta las últimas llamadas de Ortega y espérate, es que la fotocopia está, y la conciencia del viejo continente. Hoy la pluma tierna e irónica, es decir, aquí de nuevo, como en La Vanguardia, el matiz de no entramos en Europa, volvemos después de un aislamiento secular, después de muchos años, de muchas décadas fuera, volvemos. Es decir, por una parte está ese imposible que parecía, ese ideal imposible, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero es que nosotros habíamos estado, no venimos de fuera, no venimos no es la primera vez que vamos a estar en Europa. El país, que no he encontrado portada especial significativa, pero sí está el editorial, dice, es Buenos días Europa, todos, como veis, transmite ese trasfondo de alegría, de euforia, de aquí estamos, ¿no? de haber conseguido un objetivo anhelado. Dice, el nuevo año significa para España la reafirmación de un destino europeo del que nunca debimos apartarnos. Es decir, de nuevo, esta idea de hemos estado fuera, hemos estado secuestrados por la historia fuera, pero volvemos y a ver ya si esta vez esto dura y a ver si esta vez ya nos encardinamos en Europa de una vez por todas. Y El País ya en ese editorial advierte: la economía española necesitaba un periodo de ajuste que comenzó con los pactos de la Moncloa y que aún continúa. En este marco, el proceso de adhesión a Europa no será un camino de rosas. Esa era la contraparte, que en esos primeros días y ese principio estaba como en segundo plano, en la prensa española estaba en segundo plano, pero ahora veremos que en la prensa internacional estaba en primerísimo plano. Veníamos del eslogan, que creo que fue de Fraga, del Spain is different, el famoso que todavía arrastramos, ¿no? El Spain is different. Entonces, en uno de los párrafos de ese editorial del País dice, al fin y al cabo, España no es tan diferente como se ha dicho. Es decir, por una parte, éramos ciudadanos de segunda y vamos a ser de primera, pero al mismo tiempo decir, bueno, pues tampoco éramos tan de segunda, ¿no? Es esa ambivalencia en lo que nos parece. Y entonces, al final, termina el editorial diciendo, la apuesta fundamental es que a medio plazo la integración en la Comunidad Económica Europea aportará a nuestra economía y a nuestros comportamientos esa visión universal de la que hemos carecido los españoles desde el siglo de oro. Saldremos al fin de nuestro aislamiento interior y participaremos plenamente en la construcción del mundo moderno. Es muy posible que en una España integrada en Europa, ni Picasso, ni Gris, ni Ochoa, ni mucho menos Machado, hubieran sentido la necesidad de emprender el camino tan duro del exilio. Hemos pagado muy caro nuestro aislamiento y cualquiera que sean las dificultades iniciales de la adhesión, estas son preferibles al vacío que produciría la ausencia de un proyecto colectivo viable para los próximos años. El camino europeo responde al imperativo de la razón y de la historia. Asumirlo consciente y deliberadamente significa un paso más por la senda de la madurez. Buenos días, Europa. Eso es lo que los editoriales, he cogido un periódico conservador de Madrid, un periódico progresista de Madrid, un periódico mainstream, porque va a fluctuar un poco con los tiempos de catalán, es decir, todos en lo mismo, ¿no? Y ahora que digo esto, todos en lo mismo, vamos un poco a la prensa internacional. En esos momentos, y sobre todo en España, uno de los medios de referencia era Le Monde. Entonces, Le Monde, en uno de los artículos de ese 1 de enero, el título es Madrid, por España, una unanimidad sin precedente. Con lo cual tenemos que fuera, ese país, esa visión de fuera de un país donde nos estamos peleando siempre, donde nos estábamos matando siempre, de guerra civil en guerra civil, de baño de sangre en baño de sangre, dice, hombre, visto desde fuera, visto desde Francia, por una vez los españoles están de acuerdo. Dice, la entrada de España en la Comunidad Europea este 1 de enero ha sido, la visión de Francia, ha sido acogido en Francia, dice, como uno se podía imaginar.
Lo han acogido bien los industriales, mal los agricultores. Esas fresas, esas cuotas lecheras, porque después, por la realidad, en la prensa, términos que durante años estaría recogiendo y repitiéndose, había dos términos fundamentales en la prensa española, que eran cuotas lecheras y reconversión industrial. Un sintagma que se va repitiendo porque es la realidad, es lo que manda. De hecho, había un artículo, pero no me quiero enrollar mucho, había un artículo que decía Galicia, la región que va a ser más perjudicada económicamente por la entrada en la Unión Europea. Entonces, dice Le Monde, ese 1 de enero, ese consenso de los medios políticos reflejan el sentimiento de la gran mayoría de los españoles. Dice, es un entusiasmo desconcertante dice, por la Comunidad Europea. Es decir, eso nos da idea de que ya en 1986, dentro de la entonces Comunidad Económica Europea, entre los que ya eran miembros, había un cierto ya escepticismo, un cierto distanciamiento. Decían, estos españoles, pero qué euforia les ha entrado con esto de entrar en la Comunidad Europea, cuando nosotros estamos aquí ya encontrándole peros y viéndole defectos, pero estos están aquí como si les hubiese tocado la lotería. Y dice, mucho más, se extiende mucho más de lo que decía el editorial del País, dice Le Monde, pero esta visión entusiasta no carece de sombras. A base de celebrar estrictamente los méritos políticos de la adhesión, los españoles se han casi olvidado de preocuparse por las repercusiones económicas que va a tener. Despertar de ese sueño será duro. Es decir, Le Monde advierte, los españoles están tan entusiasmados, tan ilusionados con que van a entrar, que no saben el precio, sobre todo económico, de eso, la reconversión industrial, los ajustes que van a tener que ser. Y dice ya también, recuerda, dice, ojo, dice que en España el paro es ya actualmente del 22% y vienen duras. Es decir, el sueño, cuando se despierten del sueño de haber entrado en la Unión Europea, se van a enterar estos españoles. En otro artículo de ese día, ya con el titular, ya hay bastante porque no me quiero enrollar mucho más, dice, mucho más duro a 12. Y ahora lo veremos en otro artículo del Herald Tribune. Somos 28 ahora, bueno, 27 dentro de 2 años. 28 todavía. 28 todavía. Facts. Hechos, periodismo de hechos, somos 28. Entonces, otro artículo del mismo día, Le Monde ese día era la mitad dedicado a la entrada de España y Portugal, no nos olvidemos que además está aquí al lado, España y Portugal, pero evidentemente yo me he centrado en las repercusiones y en lo que se refiere a España. Hay muchos artículos y hay uno que otro dice, una dinámica muy ambigua de ampliación. Dice, esto de ir de a 12, esta ampliación al sur, esto va a ser peliagudo. Dice, y sobre todo los alemanes no acaban de ver claro esto de la ampliación al sur. Bien, eso, la visión de Le Monde. En el mismo sentido, y mucho más duro, por supuesto, no me esperaba menos, el Herald Tribune se centra en eso también. Las van a pasar canutas estos españoles cuando se enteren de los esfuerzos económicos y de las reformas económicas que van a tener que hacer. Tienen que cambiar buena parte de su tejido industrial, de su economía productiva, y eso va a ser costoso. Y por otra, resumiendo, a 12 esto va a ser un caos. A 12 la Comunidad Económica Europea no va a funcionar. Dice... Dice, la ampliación a 12 cuestiona la idea misma de si una Europa unida es posible. Dice, la euforia, las celebraciones eufóricas del último mes de marzo han marcado el fin de 8 años de arduas negociaciones y han abierto la puerta de la comunidad a esas democracias jóvenes ibéricas, dice el Herald Tribune. Dice, pero también han dado pie a dudas sobre la habilidad que tendrán las frágiles instituciones europeas y de los distintos gobiernos para superar
esta ampliación a 12, ¿no? Esto va a ser, esto no va, si a 10 ya es difícil, imagínate a 12. Otras consecuencias. Dice, estos dos miembros nuevos que entran, España y Portugal, van a necesitar subsidios, van a necesitar ayuda económica. Dice, y eso va a ser un shock para la actual comunidad porque va a añadir dos cargas nuevas, lo cual va a repercutir en el dinero que ya los ricos destinan a las regiones pobres de Grecia, Italia e Irlanda. Es decir, o sea, los ricos ya tenían que estar subvencionando regiones de Grecia, de Italia, y ahora encima dos más. Esto va a petar, ¿no? que diríamos ahora. Y cuestiona eso, cuestiona la idea misma de que Europa pueda seguir adelante a 12 y cargando tanto el fardo de los países ricos con países que necesitan subsidios. Esto es un poco el marco, tanto en España como visto desde fuera. Entonces, en el tratamiento de la prensa descubriremos a los periodistas, y sobre todo a los periodistas anglosajones, les gusta mucho etiquetar, ¿no? y buscar acrónimos. Y, no sé, entonces descubriremos que España y Portugal pasan a engrosar el grupo Club Med. El Club Med, el Club Mediterráneo, que es esa cadena de resorts turísticos francés que tiene en la costa del Mediterráneo, donde los europeos ricos del norte, que tienen poco sol, van ahí no sé qué. Y entonces se acuña eso, ¿no? Los países del sur de Europa somos el Club Med, fijando ese estereotipo que sigue hasta hoy, ¿verdad, señor Dijsselbloem?, de que lo del sur es una tierra de ocio, de tomar el sol, de pasárselo muy bien, pero no exactamente de trabajar, ¿no? No sabíamos que vendrían. Ahora me hago un salto, me paso, con perdón a los organizadores, hago un salto, pero para que se vea cómo esos prejuicios, esos estereotipos, esas etiquetas que nos gustan tanto a los periodistas y sobre todo a la prensa anglosajona se mantienen hasta nuestros días. Hago un salto a la Europa de la crisis económica para ver cómo eso pervive. Dentro. Sabíamos que si lo del Club Med era peyorativo, no sabíamos que luego nos llamarían cerdos. Con dos opciones, una I o dos Is, depende si incluimos solo a Italia o también incluimos a Irlanda. Esta es una viñeta del Sun de febrero del 2010. En plena crisis económica se ha rescatado Irlanda, se ha rescatado Grecia, se habla de que se puede rescatar a España o incluso a Italia. Y ahí están esos cerdos, o sea, pigs, Portugal, Italia, Grecia, Spain, y sí, tal, esos cerdos ahí en la piara comiendo euros, all you can eat, todo lo que puedas tragar ahí, tragándose todo el día. Eso, cómo esos estereotipos, esas etiquetas duran hasta el día de hoy. Y vamos a la siguiente, The Economist, nada más y nada menos, que es muy bueno con las portadas para captar en una imagen. Esto es The Economist, cuando el gobierno español pone en marcha el plan de austeridad. Ahí tenemos el toro, no nos vamos a quitar el toro en la vida, no vamos a quitar el toro jamás en la vida. A Spain se le cae la S y la pain, lo duro que va a ser. Es decir, todos como esos tópicos, desde la prensa internacional, sobre todo la prensa anglosajona, se mantienen. Volvemos para atrás y ahora hago un salto, y un poco como ya Miguel ha adelantado, España entra en la Comunidad Económica Europea dentro de ese momento de euforia y sacrificio económico, porque hubo mucho sacrificio económico, tal y como nos advertían ya en el 85 y en el 86, hay un gran horizonte de euforia, que ya no solo somos europeos, ya somos los más modernos de Europa, que es la Expo de Sevilla, el AVE, solo a Sevilla de momento, pero el AVE, Madrid, capital cultural de Europa, el quinto centenario que da pie a algunas revisiones, y los Juegos Olímpicos de Barcelona, esa inauguración de la Fura dels Baus que rompe con las inauguraciones de Walt Disney que se habían hecho hasta el momento. Bueno, y en ciertos círculos, porque luego las encuestas dicen que no, que los estereotipos se mantienen, pero en ciertas élites realmente cala, y supongo que quienes
habéis trabajado y habéis vivido en otros países de Europa, otros países, no en Europa, otros países, nosotros somos Europa, lo habéis constatado, en ciertas élites cala esa idea de que los españoles han pasado del arao a ser los más modernos, y el diseño, y sois la bomba, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Eso es, ojo, eso es de unas élites, porque luego, cada vez que se hacen esos barómetros de la imagen que se tiene de los países, España sigue siendo un país fantástico para vivir, fantástico para ir de vacaciones, fantástico para jubilarse, pero, hombre, para trabajar o para fiarse tecnológicamente de ellos, no. Y no les hables de Iberdrola, y no les hables de Gamesa, y no les hables de las energías renovables, nada. O sea, el estereotipo a gran escala se mantiene, pero en determinadas élites, realmente, o sea, y eso yo lo viví viviendo fuera, en determinadas élites caló. Estos españoles de repente son los más modernos de Europa. De repente son los más modernos de Europa. Bueno, pues en esos horizontes que había de euforia, de más Europa, Tratado de Maastricht, Tratado de la Unión. Dejamos de ser la Comunidad Económica de Europa y pasamos a ser la Unión Europea. Dejamos de ser solo un mercado y pasamos a ser una comunidad política. Pasa a ser una cosa no solo de compra y venta y de intercambios comerciales, sino una cosa de nosotros, de los ciudadanos, y las famosas 4 libertades, que ahora a algunos les ha costado, pero ya han entendido que van juntas las 4 libertades. Se cambia la denominación y me acuerdo que los periodistas dijimos, uy, que a partir del 1 de enero del 93 tenemos que decir Unión Europea en lugar de Comunidad Europea. No nos vamos a acostumbrar, no me va a salir esto de decir Unión Europea. Qué raro. Ahora estamos todos, y vosotros ya que prácticamente habéis crecido con ellos, parece normal, pero el 31 de diciembre del 92... estábamos muchos periodistas diciendo, es que no me va a salir esto de decir Unión Europea, qué raro, y se te escapaba todavía decir en la Comunidad Económica, no, que ya no somos Comunidad Económica, que ahora somos Unión Europea. Bueno, pues en ese paquete, en ese horizonte, en ese 1 de enero del 93, en ese paquete de hacer del mercado algo más, una comunidad realmente de ciudadanos y de políticos, una idea brillante. Y hablando de prensa, para combatir esos tópicos y para tener un mensaje común, tener un medio de comunicación común. Hay que ponerse en los años, principios de los 90. El año 90, agosto del 90 y enero del 91 significa la gran irrupción de CNN como medio de comunicación global y medio de transmisión del mensaje del gobierno, de la visión de los Estados Unidos. Es la invasión de Kuwait, es la guerra del Golfo. Y CNN se convierte no solo en el medio de comunicación por el que todo el mundo, Saddam Hussein, el Politburo en Moscú, todo el mundo sigue, se usa además como plataforma diplomática. Tarek Aziz da las ruedas de prensa y conecta CNN, y George Bush padre da las ruedas de prensa y conecta CNN. Entonces, no os podéis imaginar el poder que en ese medio año que va, o 9 meses que van de agosto del 90 a febrero o marzo del 91, tiene CNN. Y entonces, en ese marco, dice Europa, bueno, Europa necesita también un medio de comunicación y no podemos estar solo aquí con el medio de comunicación. Entonces no existían Al Jazeera, todo eso vino después. Entonces, los 2 grandes medios de comunicación globales, todo noticias, eran BBC World y CNN. Entonces, la Unión Europea... Nosotros necesitamos nuestro medio de comunicación para pasar nuestro mensaje, para mandar nuestro mensaje y contrarrestar ese mensaje anglosajón. Y se pone en marcha un proyecto muy europeo. Y diré por qué es muy europeo. Un protoproyecto Euronews. Es decir, un proyecto que sobre el papel es fantástico, un medio de comunicación europeo. Nuestra CNN, y se vende así. La portada del País del 31 de diciembre del 92, y mañana arranca la CNN europea. Ese es el titular del País. Eso era lo que tenía que ser la CNN europea. Pero pasa como el euro. Una idea fantástica sobre el papel, que muchos abrazamos con pasión, pero que a la hora de ponerlo en marcha, dices, ¿estos cimientos van a aguantar? De entrada, eso se constituye con subvenciones de la Unión Europea y con la participación de televisiones públicas europeas. BBC no entra, por supuesto, porque ya tiene su canal. A última hora, Alemania se desdice y la televisión pública alemana tampoco participa. Y al final, el núcleo duro
de quienes arrancan Euronews, el núcleo duro eran France Televisión, es decir, Francia, la RAI, Italia, Swiss Televisión y Televisión Española. Es decir, al final, ese gran proyecto europeo de comunicación, quienes ponen el dinero, aparte de la Unión Europea, es el Club Med y Suiza. Y al final, con lo cual eso ya te da idea de quienes realmente llevan la pasión europeísta un pasito más allá. Entonces se pone en marcha y claro, es un canal de televisión europeo. ¿Qué quiere decir esto? Gran Bretaña, el Imperio Británico, el posimperio británico tiene una lengua. La CNN tiene una lengua. ¿Europa qué lengua tiene? Tiene 2 lenguas de trabajo oficial en las instituciones, como bien sabemos, pero luego tiene todas las lenguas de todos los estados. Y entonces, ¿qué pasa? Pues arranca con 5 lenguas. Las 5 lenguas con las que arranca ahora son 13. Las 5 lenguas con las que arranca son inglés, francés, español, italiano y alemán. ¿Qué quiere decir 5 lenguas? Quiere decir que tienes que multiplicar por 5 la redacción. Porque para cada crónica, para cada cosa, tienes que tener la versión en español, en alemán, en francés, en italiano y en inglés. Es decir, multiplicas el coste por 5. Siguiente impedimento. Claro, si tienes presentadores, el presentador no puede hablar 5 lenguas simultáneamente. Con lo cual, y si lo pones doblado, es como lo de la teletienda, ¿no? Esas teletiendas americanas, es un poco ridículo y se corta la inmediatez. O sea, lo bueno de la radio y la televisión es que es la voz, es directo, pero si pones doblado, que no haya presentadores, que no haya enviados especiales y así nos quitamos de en medio el problema de la lengua. Bien, es decir, ya lo de la CNN europea va mermando porque las propias características de lo que es Europa, las propias características de lo que es la Unión Europea, va menguando esa capacidad de influencia, Y luego, quienes estábamos ahí, yo siempre decía, y lo sigo manteniendo, que Euronews acaba siendo, salvando muchas distancias, un microcosmos de la Unión Europea. Es decir, por razones obvias, quienes aparecimos ahí, sobre todo los que fuimos a ponerlo en marcha, con estas manitas yo desembalé los primeros ordenadores de Euronews en el otoño del 92, éramos europeístas por encima de la media, por razones obvias, ¿no? Fuimos todos ahí a Lyon. Y aún así veías que prevalecían esos prejuicios de los que yo decía. Veías que había los prejuicios del norte con el sur, veías también que, claro, tú dices, yo no soy nacionalista, pero claro, cuando ya te machacan mucho, dices, oye, mira, que no vamos en burro en España. ¿Entiendes? Que decirte, yo todavía, es decir, mi generación, yo soy del 63, como antes ha dicho Miguel, y más o menos éramos todos de esa generación, nacidos en los 60, en los que pusimos en marcha Euronews. Yo recuerdo, estaba ahí cuando el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, el del 94, una redacción con italianos, con franceses y con españoles. Te puedes imaginar lo que era cuando jugaban las elecciones. Y eso que España entonces no ganaba nada. Pero bueno, ¿no? Y de repente un día veo al fondo de la redacción 2 colegas alemanes discretamente ahí como escondidos, viendo los dos un monitor. Digo, ¿qué están haciendo Wolfgang y Andreas? Y me acerco. Estaban viendo un partido de la selección alemana, pero la estaban viendo casi clandestinamente, porque todavía mi generación de alemanes todavía estaban expiando el pecado del nazismo y todavía son hipersensibles a cualquier semilla de nacionalismo. Entonces recuerdo que, por ejemplo, cuando ellos veían las versiones, me acuerdo una vez una colega alemana que puso el grito en el cielo porque oyó la versión en francés de una noticia pues, que tenía que ver con Francia y decían nuestro chez nous. ¿Cómo que chez nous? Claro, chez nous significa claro, que hay una casa que es nuestra y que hay otros que están aquí pero que están de invitados. Y entonces digo, bueno, pues ¿cómo nosotros nos referimos a Francia? Es por estar diciendo Francia, el hexagón, bla, bla, bla. Dices, sinónimos. Dice, no, pero es que búscate otro sinónimo, pero no puedes hacer
ese posesivo, ese posesivo nuestro. ¿Qué implica? Que hay quien está aquí y que no lo es. Es decir, todavía ahí, todo esto para haceros ese flashback, ya sé que para algunos son batallitas que habéis vivido y con más profundidad que yo, pero para algunos es para transportaros realmente a lo que eran los 80, lo que eran los 90 y lo que era sobre todo esa Unión Europea de sus inicios, cuando realmente, con mayor o menor entusiasmo, pero había un motor común que era ir a más, con muchos impedimentos. Y en la prensa todo eso, como estoy diciendo, se reflejaba, ¿no? Era difícil, o sea, en la práctica era mucho más difícil. Me quedan 32 segundos antes de empezar la charla y voy a intentar respetarlo. Un último apunte. Por parte, sobre todo, de los políticos, y aquí hay un exparlamentario, a la prensa siempre nos dice, es que no transmitís bien. La Unión Europea está alejada de los ciudadanos porque no transmitís bien. Y ahora me consta que todas las instituciones europeas están haciendo unos esfuerzos terribles con las redes sociales y con todo, están haciendo un esfuerzo de comunicación. Es que transmitir, es que lo transmitir de una manera tan árida, tan fría, tan distante. Dos consideraciones y con esto acabo. Gling, voy. Dos consideraciones y con eso acabo. Una, es que no es fácil. Es como si dicen, es que tal como explicas el Big Bang y la no materia, es que es difícil de entenderlo. Dice, ya, es que es una materia compleja de explicar. Es que este artículo de bioquímica es que no se entiende. Dices, oh, es que es difícil. Primera consideración. Y segunda, esa crítica transmite, da por sentado como si la ciudadanía, como si el público, en cambio, estuviese muy bien informado y entendiese perfectamente cómo funciona la legislación, la política y la burocracia propia de cada país. Y yo ahí tengo mis reservas. Yo no tengo muy claro que los ciudadanos españoles, por ejemplo, tengan muy claro qué es competencia del ayuntamiento, qué es competencia de la comunidad autónoma, qué es competencia del gobierno central y qué es competencia de la Unión Europea. Con lo cual, sí, mea culpa, pero es que es difícil. Y además, si cada vez tiene que explicar, pues la Comisión, ¿qué es esto? El Consejo Europeo, ¿qué es esto? El Parlamento Europeo, que es un Parlamento pero sui generis, porque no es como tu Parlamento. Entonces, no es fácil. Y por último, la ciudadanía, es decir, vosotros, nosotros también, todos, además de los políticos y de los medios de comunicación, la ciudadanía también tiene sus deberes que hacer. Es como cuando se acusa, con razón, y yo me pongo la primera en hacerlo, la tendenciosidad de los medios de comunicación, es cierto, pero es como si los lectores, los espectadores, no tuvieran también su inclinación y su subjetividad, ¿no? Entonces, son como tres patas del banco, ¿no? Están los políticos y las instituciones europeas, estamos los medios de comunicación, que efectivamente deberíamos hacer un esfuerzo didáctico, divulgador más fuerte, pero la tercera pata somos los ciudadanos, y como ciudadanos y ciudadanas también tenemos que hacer nuestros deberes e implicarnos un poquito más. Y con esto ya me he pasado un poquito y ya está, me callo. Creo, Alejandro, dime si me equivoco, nos quedan 13 minutos, ¿no? Para... Bien. Nos quedan 13 minutos, muchas gracias, Ana. La verdad es que, bueno, pues para aquellos que no hayan vivido ese proceso, creo que has dado una imagen bastante clara, ¿no? Y has conseguido explicar esas cosas tan complejas y sobre todo esos entresijos, ¿no? Y ese análisis que has hecho de la prensa, de cómo se nos veía, ese ya somos europeos, esos estereotipos que todavía permanecen y que los vivimos hoy en día. Y seguro que has dejado planteadas algunas dudas. A mí me surgirían muchas, pero o muchos temas que me gustaría seguir debatiendo contigo, pero ahora es el turno del público, es la hora de los ciudadanos y tenéis aquí una oportunidad de poder debatir y plantear esas cuestiones, esas preguntas a una persona que, como habéis visto, ha vivido todo ese proceso de primera mano. Con lo cual, empezamos dándoos la palabra. Tenemos un micrófono, os presentáis, decís quiénes sois y a partir de ahí le hacéis la pregunta. Sí, aquí, por favor. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para ti, a ver,
Al principio has comentado la integración de España dentro de Europa a través de los medios, las comunicaciones y todo. Entonces, tú como barcelonina, que yo lo viví también, en principio hubo un grupo de teatro a través de la televisión de allí de Cataluña que era O Europa, no sé si te acuerdas. Entonces, aquel grupo en realidad enseñaba cómo integrarnos a Europa. Entonces había pues un matrimonio joven, un matrimonio mayor, una pareja gay, o sea, había cantidad de gente que iban todos en un autobús y íbamos a descubrir Europa. Entonces, no sé si tú te acuerdas en aquel momento que era una manera que nos estaban enseñando cómo entrar dentro de la comunidad europea, porque veníamos de una España muy atrasada, muy dictatorial y tal. Entonces, no sé si esta escena a través de este grupo de teatro lo viste en la televisión o no sé, ¿qué te parecía el hecho este de que nos enseñaban cómo funcionar en Europa? Iba un grupo, íbamos en un teatro y claro, todos los españoles pues íbamos muy dicharacheros, muy de juerga y claro, encontrábamos allí un hotel todo serio, todo bien puestecito y era un grupo de teatro que funcionaba muy bien. Es más de lo mismo, es decir, es un ejemplo más, es una ilustración más de aquello que yo decía, ¿no? Es decir, ese ya somos europeos y es el reto de la modernidad, ¿no? El titular de La Vanguardia, el reto de la modernidad. Es decir, tenemos que ponernos las pilas, porque estamos tan retrasados, vamos aquí con el carro y estos ya van en autobús. O sea, nosotros en cercanías, yo me acuerdo, claro, yo me crié en Barcelona relativamente habitualmente, no era cada semana, pero por razones obvias geográficas, pasábamos al otro lado, ¿no? Pasábamos a Francia y siempre era, qué limpias, qué áreas de servicio tienen las autopistas y qué puntuales los trenes. Yo me acuerdo verme allí en estaciones de tren, que ha dicho que vendría a las 10:37 y son las 10:37 y ha llegado el tren. Entonces nos maravillaban lo limpias que eran las carreteras, lo fabulosas que eran las áreas de servicio de las autopistas en Francia y lo puntuales que eran los trenes. O sea, para nosotros Europa era eso. Trenes puntuales, carreteras y áreas de servicio siguen siendo mejores, tienen todas duchas y en cualquier sitio. Aquí ves, área de servicio vas y dices, ¿y el baño dónde está? Ah, no, que solo para aparcar un rato. Es un ejemplo más de eso, es lo que tú dices. Era una enseñanza al español a entrar en Europa. Claro, pero es un ejemplo más para los más jóvenes, los que no vivieron eso, que ilustra eso, claro. Que era un objetivo que alcanzar. Éramos ciudadanos de segunda en todos los aspectos y teníamos que hacer un esfuerzo rápido para ponernos al día. Es un ejemplo más, una ilustración más. ¿Más preguntas? O comentarios, lo que sea. Pilar. Por aquí, Pilar. Bueno, soy Pilar Barraca y estoy en el Ministerio de Cultura. Vamos a ver, bueno, primero agradecerte tu ponencia porque realmente a mí me emociona y además me ha encantado porque, claro, me acuerdo yo muy bien de todos aquellos años, ¿no?, que viví muy, muy cercanamente. Entonces yo creo que uno de los problemas que había y que sigue habiendo en cierto modo es el tema del conocimiento que la sociedad en general tenía de todo esto, porque yo creo que la información era mínima. Es decir, casi más por el tema prensa sabíamos un poco del desarrollo de esta situación y que nos habíamos incorporado a la Unión Europea, bueno, entonces a la Comunidad Europea, que, digamos, por propia formación. Entonces yo creo que sigue habiendo un gran desconocimiento. Ahora, por ejemplo, hay programas en la televisión, hay un programa de Europa donde te cuentan todas las cosas del Parlamento. Pero que es prácticamente clandestino. Se emite a unas horas, unos momentos. Eso, no, gracias, me puede decir es tópico de que me alegro que hagas este comentario, pero es cierto porque, por ejemplo, se discute infinitamente más de Europa e incluso de España en el Parlamento alemán o en el Parlamento británico, con la tendenciosidad que lo hacen, pero se discute mucho más y está Europa mucho más presente, incluso en Gran Bretaña, de manera a veces perversa, pero lo está, de lo que lo está en España. Es decir, en el Bundestag se ha discutido más de lo que tenía que hacer España en la crisis económica de lo que se ha discutido en la propia España. Ese es
es la paradoja. O sea, por una parte somos muy europeístas, seguimos siendo uno de los países más europeístas y cada vez que periodistas extranjeros dicen, pero ¿por qué sois tan europeístas en España? Entonces tú tienes que hacer más o menos lo que yo he hecho aquí. Es que claro, que para nosotros, que lo que era para nosotros era anclar la democracia, que no hubiera otro tejerazo, entre otras cosas, ¿no? Esa paradoja de que somos muy europeístas, pero al mismo tiempo nos interesamos muy poco por lo que significa el día a día de Europa. Es uno de los países, es el país más europeísta, pero donde menos se discute, uno de los países donde menos se discute. Y sigue a día de hoy. Sí, es que yo precisamente creo que eso ha sido un poco culpa del gobierno, por decirlo de alguna forma, porque ahora mismo pues parece que somos muy europeístas y siempre estamos ahí y tal, pero yo creo que no ha habido una política o una estrategia muy clara de, digamos, de difusión y sobre todo de difusión global. Es decir, las noticias que nos llegaban eran mucho por el tema económico y, por ejemplo, cuando los camioneros franceses tenían problemas en la frontera o cosas por el estilo, ¿no? Sí, no, a eso quería decir también, ahora cuando se habla, que era como terminaba, cuando se habla tanto de acercar Europa a los ciudadanos, todo eso, claro, la información muchas veces se hace desde la perspectiva de qué hay de lo mío. Hay una cumbre y luego la prensa es qué hay de lo mío, qué hemos conseguido. Pero claro, los primeros que fomentan eso son los políticos, son los mandatarios. Y entonces, ahora recuerdo, creo que era Casajoana, el ex embajador, creo, en un artículo, pero no estoy segura, que apuntaba a una manera de cambiar eso. Sí, claro, ¿qué pasa ahora? Hay una cumbre y en cuanto termina la cumbre, cada mandatario, jefe de gobierno, jefe de Estado, ministro del ramo, da su rueda de prensa para los medios de su país, con lo cual cada uno pues, barre para casa. Y yo he conseguido esto, y yo he conseguido lo otro, y yo he conseguido lo otro. Con lo cual, al final, te quedas con la visión interesada de tu mandatario, de lo que has conseguido, ¿no? Es ¿qué hay de lo mío? Y no hay una visión global. Entonces, proponía este exdiplomático, decía, a lo mejor sí, la primera rueda de prensa, en Bruselas, en Estrasburgo, donde fuera la cumbre, fuera de las autoridades europeas, del presidente del Consejo, el presidente de la Comisión, en Bruselas, en Estrasburgo, no sé qué. Y ellos dan la visión europea. La visión europea. Esto es lo que hemos conseguido en esta cumbre. Esto es lo que hemos sacado. Y luego, unas horas después, cuando lleguen a sus países, cada primer ministro, el jefe de Estado, el ministro del ramo, da a horas después su ¿qué hay de lo mío? Dice, por lo menos, pero de entrada, el primer mensaje, quien da primero da dos veces, el primer mensaje sería un mensaje unitario, el mensaje de visión global. Con lo cual, ahí es culpa de la prensa, pero que de hecho, porque sigue lo que hacen los políticos, ¿no? A lo mejor un pequeño paso sería que después de cada cumbre, la primera rueda de prensa fuera de las autoridades comunitarias, de las autoridades europeas. Y luego, unas horas después, cada uno ya en su casa, que cuente cómo le ha ido en el mercado, ¿no? Pero claro, es que mientras hagamos información europea, así, información desde los dos lados, desde quien emite el mensaje y quien lo transmite, desde que hay de lo mío, pues claro, difícilmente, porque sigue esa dialéctica de ganadores y perdedores, no de camino común, sino de ganadores y perdedores, no es que yo, mis olivos, o mi leche, o mi mantequilla. Más preguntas, más comentarios. Sí, allá al fondo, por favor. Sí, gracias. Soy Rodolfo Lantos, doctor por la Universidad de Extremadura. Quería hacer una reflexión europea en el sentido siguiente, y estamos en una jornada sobre la transición española. Entiendo que somos demasiado particulares al hablar de nuestra transición. Quiero pensar que hubo otras transiciones en Europa que también fueron pacíficas y ejemplares, en que nunca las ponemos en relación, en coordinación, en comparación con la transición española. Creo pensar, si no me equivoco, y que se me corrija si es así, que hubo una transición a la democracia en Polonia, en Chequia, en Eslovaquia, luego en Hungría, incluso en la antigua República Democrática Alemana. En el sur, más en los Balcanes, hubo en Rumanía y en la antigua Yugoslavia conflictos, efectivamente, pero hubo en ese núcleo central europeo entre Alemania y Rusia unas transiciones ejemplares a la democracia desde unas dictaduras comunistas en ese caso, que yo creo que se podría hacer una reflexión de conjunto y de valoración como, digamos, algo europeo
y no ser tan particulares, porque además entiendo que incluso puede ofender, en el sentido de decir, nuestra transición española fue ejemplar y las de los demás, la portuguesa, salvo un conato revolucionario, no solamente fue ejemplar, sino que además supo salir de un complicado proceso colonialista. Y quería hacer esa reflexión. Y luego una brevísima cuestión al hilo de los idiomas. ¿Seremos capaces, si los ingleses abandonan la Unión Europea, de abandonar el inglés como lengua vehicular? ¿Daremos esa batalla cultural, política y económica o no seremos capaces? Empiezo por el final. Va a ser una de las paradojas, porque en estos años, yo veo que Alejandro Cercas hace así, porque lo ha vivido. Yo en estos años he pasado, o sea, yo soy todavía de las generaciones, y mucho más, criándome en Cataluña, que estaba allá al lado, que vas a hablar si no eres francés, que además es lo que necesitas tú en tu día a día, porque si cruzas a comprar mantequilla vas a necesitar pedir mantequilla en francés. Entonces, soy de las generaciones que aprendíamos francés, además, bueno, por razones familiares, hay razones familiares que tienen que ver con esa historia trágica española, ¿no? Pero yo he vivido como, por ejemplo, Euronews, ¿no? Por poner los casos particulares y no movernos de los medios de comunicación, que es lo que a mí se me ha pedido. Euronews empieza con las dos lenguas de trabajo de la Unión Europea, francés e inglés. Entonces, dentro de la redacción, tenía que haber guiones compartidos y todo, entonces lo que tenía que ser compartido y las reuniones y todo, había dos lenguas, podías hablar en inglés o en francés, la que quisieras. El hecho de estar en Lyon, Francia, evidentemente hacía que el 80-90% de las conversaciones, de los textos que compartíamos fueran en francés. En estos momentos tú vas a Euronews, pones los pies y la lengua sigue estando en Lyon, la lengua es el inglés. Fundamental para eso, en ese cambio ha habido dos cosas fundamentales. Una, que en este tiempo el Globish, el inglés se ha convertido en la lengua franca de todo el mundo, no de Europa, de todo el mundo, con lo cual ya no es patrimonio de los ingleses ni de los americanos, es la lengua, es el Globish, es la del mundo globalizado. Y dos, en el caso particular europeo, la ampliación al este. O sea, la ampliación al este es cuando realmente, pues si quitamos Rumanía, el resto tenían el ruso como lengua que aprendían en la escuela, y cuando dejan de aprender el ruso adoptan el inglés, porque ya entonces el inglés es la lengua franca. Con lo cual yo creo que efectivamente si se cumple, seguimos con el condicional, si se cumple la salida del Reino Unido dentro de 2 años menos un día, el inglés dejará de ser oficial, porque no lo es ni en Malta ni en Irlanda, por extraño que parezca, no lo es ni en la República de Irlanda, dejará de ser oficial en ninguno de los Estados miembros, pero será la lengua de facto. Es la realidad, es una cuestión es la realidad. Y lo otro, sí, efectivamente, pero bueno, el marco no lo he decidido yo, pero según hablabas, el 1 de enero del 93 no solo es la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, las libertades, el cambio de Comunidad Europea a Unión Europea, el arranque de Euronews, es también cuando se hace efectiva la partición de Checoslovaquia. Me acuerdo eso, ir a Écully, a la sede de Euronews, comentando todos. Fíjate que el Parlamento ha decidido que se parten en dos, y me acuerdo reportajes que había de un pueblo ahí, que parte del pueblo quedaba en Chequia y la otra parte en Eslovaquia, de sitios que no querían separarse, pero que bueno, el Parlamento ha decidido que nos separamos, pues nos separamos. Efectivamente no ha sido la única, ¿no? Pero eso se escapa un poco de lo que a mí me habían pedido. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso para nuestra ponente. Yo, una última palabra, de nuevo, de verdad, dar las gracias a todos los implicados en esto, porque estoy, insisto, abrumada por las atenciones y el cariño que la Fundación Juste, la Universidad de Extremadura, la Comarca de la Vera y Extremadura en general me brinda, exacto, me brindan en estos últimos años. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la siguiente ponencia. Y muchísimas gracias a María José. Un aplauso para María José.